Hola, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre el paro de camioneros, ya que sé que he hecho muchas noticias del tema, pero es el tema del momento en Chile. Y es porque ha ocurrido un anuncio por parte de los gremios que se quieren ir a paro del gremio de camioneros, que después de hablar con el gobierno decidieron ceder ante la presión y anunciaron que no se va a cortar el abastecimiento de ningún producto, que van a hacer manifestaciones, que se van a ir a paro, pero no se va a cortar el suministro de nada. Y que tiene un efecto importante eso, porque digamos que la única razón por la cual los camioneros pueden hacer presión a nivel político y en el pasado lo hicieron ya sea en el gobierno de Allende o en distintas épocas, es porque cortan el abastecimiento. Pero si no lo cortan es ya hacer una manifestación, pero y se pueden ir a paro, pero no afecta en nada. Es lo mismo que pasa con los puertos, cuando los trabajadores portuarios eh, justamente se van a paro, pueden hacer presión porque cortan el servicio en los puertos. Ahora, si es que ellos dicen que se van a paro, pero no cortan ningún servicio y todo va a seguir funcionando, no sé qué tanta presión se hace, pero bueno, vamos a ver eso con detalle, vamos a ver por qué se da. Y vamos a ver también que en realidad el gobierno de Sebastián Piñera sigue con una posición más o menos firme y ya se puede entender por qué, porque ya están cediendo un poco, podríamos decir, en el método de que van a utilizar los camioneros para hacer presión. Pero antes de continuar, quisiera agradecerle a la suscriptora Carolina Hidalgo, que se convirtió en la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de Patreon. Así que muchas gracias Carolina, te lo agradezco mucho. Es gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por Criptoneas o un aporte mensual por Patreon o la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que está abajo en los comentarios. Habiendo dicho eso, ¿qué ocurrió? Y es que hubo un anuncio, aquí lo podemos ver por parte de los camioneros que se van a ir a paro, que afirmaron que la movilización será pacífica y sin interrumpir la cadena de abastecimiento. Y cito lo siguiente, aquí del diario financiero. El presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile, Sergio Pérez, informó que la movilización contemplada para este jueves en protesta por la inseguridad en la zona de la Araucanía y la tardanza en el trámite de proyectos de ley sectoriales sigue adelante y que será pacífica sin interrumpir la cadena de abastecimiento. Luego de una reunión sostenida por Zoom con el ministro del Interior Víctor Pérez, los camioneros emitieron una declaración en la que señalan las manifestaciones y movilizaciones del próximo 27 de agosto serán absolutamente pacíficas sin interrumpir cadena de abastecimiento. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque la amenaza, y yo insisto, ¿por qué tantos toman en serio a los camioneros y por qué algunos le están llamando terroristas por parte de aquellos que están en contra de lo que hacían y algunos incluso lo apoyaban aunque asumían que iba a haber sufrimiento? Porque los camioneros se supone que cuando van a paro cortan el abastecimiento porque transportan productos. Esa realmente es su única medio de presión. Ahora, si es que no se corta el abastecimiento, son simplemente unos camiones que están bocineando, que gente que no va a trabajar algunos, pero si sigue el abastecimiento normal por otros camioneros, no hay realmente un medio de presión, es simplemente otra manifestación más. Es como cuando de repente pueden pasar autos y como fue en alguna marcha del rechazo en que pasaban autos bocineando, ya pasan, pero no hay medio de presión real y pasa lo mismo con los camioneros, si no se corta el abastecimiento, no hay medio de presión realista. Y por eso es que el gobierno también me da la impresión que se ha puesto más firme, porque fue necesaria tan solo una reunión con el ministro del Interior por parte de estos gremios de camioneros y ya realmente la amenaza real se acabó. Como dice aquí, cabe señalar que el gobierno ha rechazado las amenazas y los ultimátums, manifestando que se aplicarán las urgencias legislativas respectivas para avanzar en los proyectos de ley que interesan a los camioneros, como el que eleva las penas por robo e incendios a camiones, el robo de madera, nuevas herramientas para las policías, entre otros. Entonces, en la práctica, el gobierno va a decir, ya le vamos a poner urgencia, pero depende del Congreso y si no se aprueba, bueno, mala suerte, porque realmente no hay mucha presión de ser de otra manera. Y no es solo por eso, sino porque ya hubo un quiebre interno al interior de los camioneros, y esto incluso sin haber comenzado el paro el 27 de agosto, en el cual se ve que cuando se anunció esto de que no iban a transportar productos, que era la amenaza original, que eso es lo importante, como podemos ver aquí, uno de los gremios de camioneros amenazó con que no se iba a transportar ni un solo kilo de arroz, ocurrió que el presidente nacional de la Confederación de Dueños de Camiones de Chile, Juan Araya, criticó al otro líder de otro gremio de camioneros de la Federación de Camiones del Sur, diciendo que no se puede decir que un dirigente salga a decir que no se va a mover un kilo de arroz, ni un kilo de azúcar, ni los remedios. Eso es terrorismo. Y al menos uno de estos gremios de camioneros, que uno de los grandes de Chile, dijo que no se habían sumado todavía. Entonces estaba el problema de que no se habían sumado todo. Al parecer algunos no querían cortar el abastecimiento. Particularmente al parecer gremios más enfocados en el norte no querían hacerlo. Y ahora al parecer me da la impresión que sea por
presiones de Piñera, del mundo político, desde la izquierda a la derecha, como también por presiones por parte de estos gremios que no querían irse a paro, que llegaron a la conclusión, que es lo que se acaba de anunciar, que sí, van a irse a paro, pero no van a cortar el abastecimiento, que en la práctica le quita toda amenaza, toda realmente fuerza a esa presión que querían hacer. Y yo entiendo tal vez el argumento que van a dar los que están pensando en eso de no querer cortar el abastecimiento, porque efectivamente si se corta el abastecimiento va a haber problemas, falta alimento, los precios van a subir y los más afectados van a ser las personas con menos ingresos en este país. Pero por otro lado, hay que tomar en cuenta que ya en el pasado, por más que pidan los habitantes de la Araucanía que les resuelvan sus problemas, eso no ocurre porque es lógico, todo esto se ve en Santiago y en Valparaíso. Entonces, al final, este es uno de los pocos medios de presión que tienen para que se les tome realmente en serio. De lo contrario, va a ocurrir lo que parece que está ocurriendo ahora, que es decir, sí, vamos a poner urgencia a estos proyectos, sí, sí, tranquilos, los votamos en el Congreso y el tema continúa y al final no se arregla nada. Yo insisto que por eso es importante que cuando uno hace alguna advertencia, un ultimátum, para que te tomen en serio, tiene que haber consecuencias reales por eso. Ahora, muchas veces algunos yo he notado que no toman muy en serio lo que dicen los camioneros porque por un lado amenazan muchas veces y no lo hacen. Y ahora al parecer cuando hicieron la amenaza y la van a cumplir, ni siquiera es por completo porque ya ni siquiera se va a cortar el abastecimiento como habían dicho originalmente, sino que ya sea por presiones o porque cambiaron de opinión, van a hacer básicamente un paro nacional, algunos gremios, no todos, y ni siquiera van a cortar el abastecimiento. Entonces, en realidad, simplemente van a ser unos camiones que no están circulando, pero otros sí seguirán abasteciendo al país. No afecta demasiado. Entonces, yo siento que puede que incluso en algunas cosas las consigan, tal vez se les pone urgencia a los proyectos, pero eso no implica que vayan a ser aprobados, tampoco implica que los proyectos que están pidiendo, como lo vimos en un video anterior, vayan a solucionar el problema de fondo, porque sinceramente yo creo que aquí el problema está en el Poder Judicial y también dentro de lo que es la falta de autonomía a nivel regional para las mismas regiones resolver sus problemas con sus recursos y con sus normativas como ellos lo quieran. Y el hecho de haberse tirado tal vez para atrás un poco con todas estas amenazas que habían hecho originalmente les quita credibilidad. Porque si primero dices que te vas a paro y no te vas a paro, como ha ocurrido muchas veces, la gente te cree menos. Y si por un lado primero advierten que no se va a transportar ni un solo kilo de arroz como medio de presión y después llegan anunciando que no, al final nos habló el gobierno y no vamos a cortar el abastecimiento, entonces la gente ve como que son mucha palabra pero poca acción, o sea, no se cumple con lo que se está diciendo. ¿Y qué tan podríamos decir efectiva hacer la presión sin desabastecimiento? Difícil saberlo. Entonces, veamos qué se da. Realmente yo creo que tal vez se sobrevaloró el tema de lo que está ocurriendo con el paro nacional de camioneros, ya que no va a haber desabastecimiento, porque en realidad si siguen abasteciendo otros camiones, ¿cómo decirlo? No afecta mucho en realidad. Y probablemente esto quede como una protesta y digan muchas palabras, pero en realidad al final no termine llegando a ninguna conclusión. Y lo lamento mucho porque yo creo que este sí es un medio de presión real, pero al parecer no hay ni el consenso dentro de los camioneros ni tampoco el deseo muchos de ellos de llevarlo a las últimas consecuencias de presionar de esa manera. Y quiero aprovechar antes de terminar el video de mencionar un poco la hipocresía con estos temas porque por un lado, hay muchos que critican a este paro de camioneros porque dicen que no pueden parar de abastecer. Pero nunca he escuchado esas mismas críticas cuando, por ejemplo, los sindicatos de Codelco se iban a paro o cuando los puertos se iban a paro también para hacer presión. Ahí nadie dice nada porque son para otro lado político. Entonces, podríamos decir que más allá de que si está bien o mal, siempre hay que ver por lo que se está empujando. Yo creo que ver el tema de la seguridad es un tema positivo, especialmente porque en la Araucanía hay mucha inseguridad y solo lamento que estén cediendo constantemente en tantas de estas materias porque les quita credibilidad y en realidad significa que van a tener menos presión sobre lo que es el gobierno. Entonces yo espero que el presidente Piñera probablemente ceda un poco y la izquierda chilena probablemente no ceda mucho y en la práctica puede que se avance en una que otra cosa, pero no creo que haya cambios muy sustanciales, especialmente ahora que se quitaron estos medios de presión que era el más fuerte. De todas maneras, recuerden que ustedes me pueden recomendar algún tema, alguna noticia abajo en los comentarios y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.